Tema 2. Límites de inflamabilidad. Quedamos en el módulo, en el tema anterior, cuando vimos el proceso de la combustión, que para que se pueda producir la combustión, en este caso de la madera, necesitábamos alcanzar tres elementos o tres condiciones al mismo tiempo. Que la mezcla combustible logre tener como mínimo la temperatura de ignición, que aparezca una fuente de ignición y que la mezcla combustible se encuentre dentro del rango de inflamabilidad. Lo que vamos a tratar ahora es este concepto que la mezcla combustible se encuentre dentro del rango de inflamabilidad. Para eso vamos a armar un gráfico de la siguiente manera. Vamos a trazar un eje horizontal donde vamos a poner al inicio de este eje el 0% de combustible y al final del eje el 100% de combustible que puede existir dentro de la mezcla. En forma paralela vamos a trazar otro eje, pero con una escala invertida, donde aparece el 0% de combustible vamos a colocar el 100% de aire. Y donde aparece el 100% de combustible vamos a colocar el 0% de aire. Este gráfico representa todas las combinaciones posibles que pueden darse de gases combustible y aire dentro de la mezcla combustible. Empezando de un extremo donde vamos a tener 0% de combustible y 100% de aire, como por ejemplo el ambiente en que estamos respirando, al extremo de la izquierda donde vamos a tener un ambiente con 100% de combustible y 0% de aire, como puede ser por ejemplo el interior de un tanque de combustible o el interior de una garrafa de gas. Dentro de estos dos extremos vamos a encontrarnos con el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. Aclaro que en algunos libros, en algunos textos, se los conoce como límite inferior de explosividad, y límite superior de explosividad. Eso es un error conceptual porque estamos hablando de sustancias que inflaman y no que explotan. La explosión es un proceso más complejo y que necesita de algunos elementos más. Por lo tanto, ya tenemos este gráfico dividido en tres secciones. Lo que sucede por debajo del límite inferior de inflamabilidad, lo que sucede entre el límite inferior y el límite superior de inflamabilidad y lo que sucede por encima del límite superior de inflamabilidad. La diferencia entre el límite superior y el límite inferior se denomina rango de inflamabilidad. Por debajo del límite inferior de inflamabilidad no hay posibilidad de combustión alguna, dado que hay muy poca cantidad de gases combustible o un exceso en la cantidad de aire, lo que impide que se pueda mantener una combustión. De igual manera, por encima del límite superior de inflamabilidad no hay posibilidad de combustión alguna, dada que tenemos dentro de la mezcla un exceso en la cantidad de gases combustible o una falta en la cantidad de aire. La combustión solamente se puede producir dentro del rango de inflamabilidad. Apenas empieza la combinación, la mezcla combustible a estar por encima del límite inferior de inflamabilidad hasta llegar al límite superior de inflamabilidad, que es la zona donde cada combustible, cada material combustible puede mantener combustión con el aire, en este caso, que va a ser nuestro comburente. Vamos a algunos ejemplos. En este caso tenemos la acetona. Si prestamos atención, tiene 2,6% de límite inferior de inflamabilidad y 12,8% de límite superior de inflamabilidad, dando un rango de inflamabilidad de 10,2%. Siempre referimos a la relación combustible-aire. El alcohol etílico con 3,3% de límite inferior y 19% de límite superior. La nafta, muy usada por nosotros para el tránsito vehicular,
con 1,9% de límite inferior y 7,6% de límite superior, y una temperatura de ignición de 7 grados centígrados. Y esto es muy importante que lo recuerden, porque vamos a ver ahora el ejemplo del queroseno. Este es el gráfico de inflamabilidad del queroseno, un producto muy usado en la calefacción en lugares donde no hay gas natural. Tiene un límite inferior de 0,7%, menos de la mitad de la nafta, y tiene un límite superior de un 5%. Pero centrémonos en el límite inferior. Miremos la temperatura de ignición de 37 grados centígrados. Obviamente, el límite inferior nos está indicando la cantidad mínima de gases combustibles en el ambiente para que pueda iniciarse una combustión. Es decir, que con el queroseno necesito muy poquita cantidad de gases combustibles dentro de una mezcla para que pueda iniciarse la combustión. La mitad, menos que la mitad de la nafta. Sin embargo, todos conocemos que la nafta es un material muy inflamable, mientras que el queroseno, lamentablemente o por suerte, no lo es, y necesitamos precalentarlo. Esto tiene que ver no solamente con el límite de inflamabilidad, sino con la temperatura de ignición. Recordemos que para que pueda existir una combustión o se pueda dar inicio al proceso de la combustión, tenemos que la mezcla combustible tiene que alcanzar como mínimo la temperatura de ignición, 37 grados de temperatura para el queroseno, tiene que aparecer una fuente de ignición y además la mezcla tiene que estar dentro del rango inflamable. Por lo tanto, el límite inferior no solamente nos habla de la peligrosidad del ambiente, sino tenemos que comparar o sumarle al límite inferior la temperatura de ignición. Acá podemos observar un gráfico, una tabla mejor dicho, donde tenemos distintas sustancias con el límite inferior y el límite superior. Si prestamos atención a la columna del límite inferior de inflamabilidad, vamos a observar, o se puede observar, que la mayoría de los productos que están en esta tabla tienen un límite inferior de inflamabilidad muy chiquito. Esta es una de las características de los gases o de los líquidos inflamables, que significa que necesitan muy poquita cantidad de gases en el ambiente para que puedan iniciar el proceso de la combustión, lo cual los hace peligrosos, pero como dijimos recién, hay que tener en cuenta también la temperatura de ignición, como por ejemplo el queroseno, que teniendo un límite inferior muy bajito, necesitamos precalentarlo un poquito para que pueda iniciar la combustión. Y si observamos también la columna del límite superior de inflamabilidad, la mayoría de ellos, salvo 3 que ya vamos a mencionar, tienen un límite superior extremadamente bajo. ¿Qué significa esto? Que el proceso de la combustión se da en un rango de inflamabilidad que como mucho llega a ser 10, 11, 12% de rango de inflamabilidad. Significa que los materiales inflamables necesitan mucha cantidad de aire para poder mantenerse dentro del proceso de la combustión. Consumen mucho aire y esto hace que no solamente empiecen a combustionar con muy poquita cantidad de gases combustibles, sino que en un ambiente cerrado tienden a apagarse muy rápidamente por ausencia de suficiente cantidad de aire. Las excepciones a esto lo hace el acetileno, que mantiene combustión en un amplio rango de inflamabilidad, que llega al 81% como límite superior, similar al hidrógeno. El monóxido de carbono es un gas combustible porque no llegó todavía a oxidarse lo suficiente para terminar en dióxido de carbono, no tenía suficiente cantidad de aire en el proceso. Es un gas combustible que tiene un límite inferior de 12,5%. Es raro escuchar o ver combustiones de monóxido de carbono porque antes de que llegue al límite inferior de inflamabilidad, los ambientes se vuelven extremadamente tóxicos. Y el monóxido mantiene combustión hasta un 74%. La mayoría de los gases o líquidos inflamables peligrosos tienen un límite inferior muy estrecho, muy chiquito, y un rango de inflamabilidad también muy estrecho, muy bajo, haciendo de estas sustancias productos que encienden muy fácilmente, pero que también apagan muy fácilmente por ausencia de aire. Esta es la variación de los límites de inflamabilidad en función de la temperatura. A medida que la temperatura de la mezcla aumenta, el límite inferior y el límite superior, el límite inferior se achica y el límite superior se agranda.